y es un gusto estar en el COLEF, y agradezco mucho la invitación que me ha hecho Silvia, compartir con ustedes mis reflexiones sobre trabajo y familia a la luz de la crisis económica que enfrentamos en este momento. ¿Cuál es la estructura de mi presentación? En primer lugar, me voy a referir a los estudios de trabajo y familia en los años 1990 y 2000. En realidad, cuando hablamos de trabajo y familia, qué es este campo de estudio al cual me estoy refiriendo? En realidad, lo que me estoy refiriendo es el esfuerzo de muchos de nosotros y de muchos de ustedes aquí presentes por dar cuenta de esta revolución silenciosa que ha tenido lugar en México y en muchos países a lo largo de las últimas décadas, donde las mujeres se aproximan cada vez más, se incorporan cada vez más al ámbito productivo, sin que haya un esfuerzo paralelo de incorporación de los hombres en el ámbito reproductivo. Estamos hablando de cambio, un posible cambio en las identidades de género que tiene mucho que ver con todo lo que pasa en el ámbito del trabajo doméstico y extradoméstico. Cuando Silvia me invitó a hablar sobre trabajo y familia en el contexto de la crisis actual, yo le dije, pues en el momento no podría yo aventurarme a decir, esto está pasando en 2008, 2009, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo que sí voy a compartir con ustedes es cómo la experiencia pasada, de lo que hemos aprendido en otros momentos históricos y en muchas crisis pasadas, puede alertarnos a lo que puede estar ocurriendo hoy en día. He visto muchas de las ponencias que ustedes van a presentar que tal vez puedan realmente informarnos mucho también de lo que está ocurriendo en este momento, dependiendo de las investigaciones que ustedes están realizando. Para eso voy en cada momento a plantear hipótesis que me gustaría que retomáramos a lo largo del Congreso, que ustedes discutieran en qué medida me estoy acercando o no a lo que ustedes tienen en mente y a sus investigaciones. ¿Y cómo voy a enfocar esta tarea? Creo que es conocido de muchos de los aquí presentes las críticas que se hicieron por allá de los años 70, 80 del siglo pasado a los estudios de familia. ¿Cómo los abordábamos entonces aquello de tomar la familia como un todo unido, trabajando en armonía, sin distinciones de géneros y generaciones? Eso creo que dejó una huella muy importante en la evolución de este objeto de estudio. Y ahora nos acercamos al estudio de diversos grupos dentro de las familias, pero es importante ver también los intereses de grupo y de individuos en los contextos familiares. Por tal razón me voy a referir así a primero las esposas, los cónyuges, luego toda la problemática de las jefas de hogar, en un tercer momento a los hombres adultos y luego a las adolescentes y jóvenes. Veamos entonces la cuestión de las esposas o cónyuges. ¿Cómo veo yo el debate teórico-metodológico que se ha llevado a cabo alrededor de las mujeres esposas y madres en nuestro país? Creo que durante 35 años hemos hecho muchísimo hincapié ya sea en el lado de la academia o del lado de las organizaciones de la sociedad civil, en el aumento de la participación económica femenina en muchos ámbitos. A nivel nacional, en el ámbito de la frontera, notablemente todo lo que ha tenido que ver con las maquiladoras, y también a la par de esto, en un segundo momento hemos hecho mucho hincapié en la contribución de las mujeres al ingreso familiar. Ahora bien, creo que en realidad el punto de inflexión mayor en este campo, donde ha habido un avance cualitativo en el estudio de las esposas, madres y su actividad económica, es la consideración de la carga global de trabajo doméstico y extradoméstico. Es decir,
Sabíamos desde los inicios de los estudios de género y del desarrollo en México y en el mundo entero, se ha denunciado y se ha sobre la doble jornada de trabajo, pero solo ha sido cuando hemos contado con información específica a través de investigaciones de caso, estudios cualitativos y también cálculos probabilísticos en México a nivel nacional y regional, donde hemos podido estimar esta carga de trabajo doméstico y extradoméstico, es que hemos podido ver con otras herramientas lo que sucede en la contribución de las mujeres a la reproducción doméstica. Es decir, yo creo que ya no podemos realmente separar estos estudios que hacíamos del mercado de trabajo sin una consideración paralela y conjunta sobre la carga global de trabajo que tienen las mujeres madres en este momento en nuestro país. Viéndolo desde esa perspectiva, ¿cómo encuentro yo que son los principales hallazgos de interés con respecto a las mujeres, esposas, madres, cónyuges en México? Creo que tenemos que tomar conciencia de que en un momento por allá de 1980, 70, se dio un gran aumento en la actividad económica de las mujeres esposas, aún con niños chicos, pero que no ha seguido aumentando esa participación económica al ritmo que lo hizo en otros momentos. Tal vez en realidad tenemos que tomar conciencia de que tal vez las oportunidades económicas, tal vez los cambios culturales, tal vez otros factores que no hemos abordado han detenido un poco el ritmo de aumento que hay en la participación económica femenina en general y de las esposas en particular. Ahora bien, cuando hemos estudiado, tenemos que también tomar conciencia de que México hoy se sitúa con respecto a América Latina por debajo del promedio de la región en participación económica femenina. Ahora bien, con respecto a qué hemos aprendido de las características de las mujeres en el mercado de trabajo, es interesante constatar de que no todas las características de las mujeres en el mercado de trabajo, estoy hablando de México país, ustedes me dirán si en la frontera o en otras regiones puede ser distinto, pero cuando hablamos de comparación con la fuerza de trabajo masculina, obviamente hemos llegado a decantar que los ingresos, no obviamente, pero los ingresos son menores tomando en cuenta características de escolaridad, de horas trabajadas, etcétera. Pero cuando comparamos las prestaciones laborales de la fuerza de trabajo femenina y masculina, no se apartan tanto como los ingresos. Creo que esto es una cuestión que nos sigue causando mucha preocupación de por qué está detrás del hecho de que muchas mujeres busquen empleos asalariados con prestaciones de salud también en respuesta a su condición de género. Es decir, vemos en muchas familias esta combinación de mujeres con empleos asalariados, pues en las maquiladoras o en ocupaciones como enfermeras, profesoras, y los hombres tal vez ganando un poquito más, pero tomando mayores riesgos. Es como la mujer que garantiza un mínimo de prestaciones sociales para sus familias. Y también creo que es muy interesante las investigaciones que han dado cuenta específica de la carga global de trabajo de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida, especialmente en las edades reproductivas. Bien, ahora vayamos a las conjeturas, o tal vez ustedes me dirán no tan conjeturas porque es lo que hemos estado investigando. Cuando hablamos de la presente crisis tenemos que tener en cuenta que el modelo de desarrollo económico que se ha implantado en México desde hace 2, 3 décadas nos ha sometido a crisis recurrentes. En realidad no hemos tenido una estabilidad de crecimiento económico sostenido en las últimas 3, 4 décadas, pero al final de esta primera década del siglo XXI, estamos sometidos otra vez a un impacto
muy, muy profundo, entonces, de dificultades económicas. Entonces, en realidad, ¿qué podemos ver qué podemos esperar de la participación económica de las esposas y de su impacto en la vida familiar? No es ninguna sorpresa para ustedes. Lo primero, por supuesto que ustedes me dirían, ¿qué más esperar? Más trabajo para poder sobrevivir. Pero creo que donde tenemos que poner toda nuestra creatividad y todo nuestro compromiso, vamos a decir, con la investigación y con la acción, es analizar el impacto que esto va a tener sobre la vida familiar. Vi que hay 3 mesas sobre estudios de violencia. Creo que a ustedes todos les interesa mucho y a todos nosotros el impacto posible de mayor carga de trabajo sobre la violencia doméstica y sobre la violencia social. Pero creo que también tenemos que estar alertas a otros tipos de impacto. Tal vez no todo se cargue hacia los impactos negativos. En el pasado hemos llevado a cabo investigaciones donde hemos visto que el trabajo puede, cuando tú hablabas del empoderamiento, puede empoderar a las mujeres en algunas circunstancias, puede darle mayor poder de decisión en las familias, puede haber un realineamiento de las cargas de trabajo. Ustedes me dirán, bueno, pues esto es tal vez deseos de que algo, no todo vaya en el lado negativo, pero, y también me pueden decir, lo que sabemos de otras crisis económicas es que pasada la dificultad económica las cosas vuelven a como estaban antes. Esto está muy, muy documentado, sobre todo en la depresión económica de los 1930 en Estados Unidos, cómo hubo una recomposición de las vidas familiares y las desigualdades de género y de generaciones en ocurrencia con la guerra. Pero yo creo que tenemos que estar abiertos también a diferentes caminos de impacto de un aumento de la carga de trabajo familiar. Veamos ahora el campo de las jefas de hogar. Vi también que varios de ustedes están realizando investigaciones sobre jefas de hogar. ¿Cómo veo yo la investigación que se está haciendo alrededor de las jefas en nuestro país? Creo que tenemos que partir de la idea que permanece como una discusión abierta la concepción misma de jefatura de hogar. Muchos de los aquí presentes tienen mucha relación con la investigación que se realiza en los Estados Unidos, por ejemplo, donde no se usa frecuentemente este concepto que nosotros usamos y ellos, pero luego puedo entrar a ver en esto. Pero tenemos siempre mucha dificultad de la concepción misma, de la definición misma de jefatura, si es por autoridad, si es por economía, si es por mayor carga de trabajo. Yo creo que tenemos que partir de la idea de que es un concepto todavía abierto y del cual tenemos muchos problemas para seguir definiéndolo. Ahora bien, ¿qué quiero yo decir con esto de que prevalecen las controversias en la legitimación de este objeto de estudio? Creo que no hay campo en la investigación de trabajo y familia donde haya más controversia, donde haya más involucramiento del investigador o la investigadora con su objeto de estudio. Siempre hay esta polarización entre aquellos que defienden esta situación como una legítima opción de arreglo familiar y otros en que, por el contrario, insisten en que veamos siempre la parte de victimización, la parte más débil de vulnerabilidad de los hogares con jefas. Entonces, creo que tenemos que estar muy conscientes de cómo realizamos investigación sobre jefas de hogar y cómo nos acercamos a este objeto de estudio. ¿Qué hemos avanzado? ¿Cómo lo veo yo a nivel nacional? Ustedes podrán tener, por supuesto, otras ideas de sus contextos particulares, regionales, o también en sus estudios que han hecho sobre todo el país. Para mí, una cosa central es que conocemos mejor la heterogeneidad de las jefas.
Es decir, estas investigaciones que hacíamos de que aumentan los hogares con jefas en México, y esto que hemos dado cuenta de que cerca de un quinto de los hogares del país están jefaturados por mujeres, creo yo que hoy conocemos mejor la composición de esa población, y sobre todo hemos separado la situación de las mujeres viudas de las mujeres que son más jóvenes, porque es una situación completamente diferente, y porque sobre todo la investigación y la acción está mucho más encaminada a las mujeres jefas de hogar más jóvenes. Entonces creo que esa es una situación que es mejor conocida hoy en día. También creo yo que la carga de trabajo global de los hogares con jefas ha sido mejor estimada y conocida. No sé si ustedes, para refrescar su memoria, se acuerdan de aquellos estudios originalmente que se planteaban sobre jefas de hogar, donde se aventuraba a decir que probablemente en ese tipo de hogares habría relaciones de género y generación más equilibradas, más democráticas que en el resto de los hogares. Y lamentablemente lo que hemos concluido en varias investigaciones que se han hecho al respecto es que lejos de ser de esta manera, se reproducen al interior de los hogares con jefas económicas o jefas de otro tipo, las diferencias entre géneros y generaciones, y que ellas, las mujeres jefas de hogar, son probablemente las que tienen la mayor carga de trabajo de todo, porque a lo extradoméstico obviamente siempre se une lo doméstico. También creo que es interesante compartir con ustedes cómo veo yo la discusión sobre jefatura de hogar femenina y pobreza. Aquellos de ustedes que hacen investigación sobre pobreza también se recordarán que por ahí en los 80s, en los 90s, cada reunión que se había sobre pobreza había esta discusión de si las jefas eran las más pobres entre las pobres, y luego los especialistas en pobreza y los que discutían y los que nos estimaban estos decían, no, es que ellas no son las más pobres entre las pobres, porque están un poquitito mejor que los hogares de jefes varones, hombres. Mi particular punto de vista es que esa era una discusión que no nos llevaba a ningún lugar. Estábamos hablando de una inmensa pobreza que es la que nos aqueja en nuestro país, y estábamos discerniendo así de que si las mujeres jefas eran un poquito más o un poquito menos. Afortunadamente yo creo que esa etapa la hemos superado, porque hay muchos estudios que han demostrado que el poquito en que están mejor las mujeres jefas de hogar es por la ayuda que reciben de fuera, ya sea por remesas, ya sea por parientes cercanos, etcétera. Es decir, esto no les quita su vulnerabilidad. Entonces, yo creo que realmente es afortunado que hayamos dado ese salto de esa discusión de si son más pobres o menos pobres, a concretar, ¿no? A concretar cuáles son las fuentes de la vulnerabilidad en este caso. Bueno, ¿qué podríamos esperar o qué han encontrado ustedes? Las que han investigado sobre jefas de hogar en los últimos, en el 2008, 2009, porque en el 2006 y 2007 como que la esperanza era otra, de que el país se iba a encaminar en un crecimiento económico moderado, y lamentablemente estamos en otra situación a partir del 2008 y del 2009. Yo definitivamente considero que la parte de las jefas que estamos viendo que está aumentando es las jefas más jóvenes, las que han sido afectadas por el desempleo masculino, por la precariedad de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo con los jóvenes, con los varones.
También creo que estamos atestiguando una diversificación en la estructura de los hogares, donde aún mujeres con hijos chicos están siendo, en este caso, abandonadas, siendo separadas de sus fuentes de sobrevivencia más inmediata. Y, por supuesto, una vigencia renovada de su vulnerabilidad. Me gustaría, por supuesto, que si ustedes han constatado algunas de estas cosas o en sentido contrario apuntan sus investigaciones, pues también me gustaría saber lo que han encontrado. Demos un cambio, demos un giro y vayamos hacia los varones, porque estamos en un congreso de género y sabemos que y fue para mí muy interesante constatar de que la próxima conferencia va a ser sobre masculinidades y que un compañero mío que admiro mucho, Juan Guillermo Figueroa, va a estar aquí. Pero, ¿qué podemos avanzar? ¿Qué van a ustedes a discutir en torno a las masculinidades y cómo veo yo este campo a nivel nacional, vamos a decir, de las investigaciones, de los recuentos que he llevado a cabo? Creo que tenemos que partir de la idea en un congreso de estudios de género de que, desde mi perspectiva, prevalece el escepticismo sobre la pertinencia, ¿no?, de este objeto de estudio, y sobre todo porque los avances son tan lentos en el campo de la contribución masculina al ámbito doméstico, que he visto muchos alumnos, alumnas decir, bueno, pues es que no vale realmente mucho la pena de seguir investigando esto. Yo soy de la posición totalmente contraria. Realmente yo insisto en la importancia de dar visibilidad a las tareas específicas donde los varones mexicanos participan, por muy escasas que éstas sean, y cómo esto está cambiando o no cambiando. Entonces, veamos lo que dicen algunas investigaciones. ¿Está cambiando o no está cambiando? Bueno, hay una gran cantidad de estudios de caso, tal vez realizado por muchos de ustedes, donde se han introducido conceptos bien interesantes en torno a las crisis de las masculinidades o a la construcción de una nueva masculinidad en México, sobre todo en sectores medios y más privilegiados, ¿no? Pero hay cuestiones que nos reportan estas investigaciones sobre los varones cuestionando su identidad, malestares sobre, creo que así es un concepto que usa Juan Guillermo, de que los hombres están verbalizando malestares con las identidades de género asignadas socialmente a ellos, con incertidumbre sobre lo que les ha tocado vivir. Sobre todo, yo creo que se ha escrito mucho, no sé si ustedes compartirán esto, sobre lo que es la nueva paternidad. Esto es un tema muy importante en países desarrollados, y en México ya tenemos por lo menos algunos libros y un par de investigaciones que yo misma he realizado sobre esto de la nueva paternidad. Podemos hablar de una nueva paternidad. Creo yo que por muy incipiente que sea y por muy focalizado que sea a los sectores más escolarizados, realmente sí las investigaciones apuntan en la dirección de que la relación padre-hijo, sobre todo el cuidado de los hijos, es distinto en las nuevas generaciones de varones jóvenes que lo que fue en el pasado de los padres hacia esos mismos varones. También creo que aquí ha habido avances en metodologías que nos han llevado en esa dirección, porque ya no solo estamos hablando de metodologías cualitativas, sino también de esfuerzos de investigaciones cuantitativas en gran escala, que nos dan mucho que pensar
sobre esto. Es decir, no quiero pecar de optimista y decir que mañana se va a transformar la masculinidad en México, pero sí creo que es parte del compromiso de los estudiosos de género dar cuenta de lo que está ocurriendo, por incipiente que esto nos parezca. ¿Qué podemos esperar en estos años de renovadas crisis económicas? Bueno, para comenzar, sabemos que el trabajo extradoméstico masculino se continuará precarizando. Eso es inexorable realmente ante lo que estamos enfrentando, y por lo tanto podemos aventurar que la masculinidad también se continuará redefiniendo. También tengo la hipótesis de que, derivada de mis propios trabajos, de que las tendencias hacia las nuevas paternidades no están muy conectadas con los cambios económicos, y sí mucho con los cambios culturales y con los cambios en la escolaridad. Por lo tanto, me aventuro a decir que en esta área es posible que esto se continúe redefiniendo. El último grupo que me voy a detener es sobre los adolescentes y los jóvenes, que también he visto que muchos de ustedes van a presentar ponencias sobre esta área. Creo que es muy importante decir que aquí, por lo menos en los estudios sociodemográficos, la incorporación de la perspectiva del curso de vida y de los estudios sobre la transición a la vida adulta han hecho una marca, han dejado su marca en el estudio de los jóvenes y la familia en nuestro país. Como es conocido, por oposición a esa concepción de ciclo de vida donde era muy predeterminado lo que uno esperaba de la vida de los jóvenes, esta perspectiva del curso de vida deja más abierto a la investigación y, por supuesto, a la experimentación misma por parte de los jóvenes, la idea de qué es lo que ocurre primero, qué cambios están tomando lugar en la vida de los jóvenes. Creo yo que es mucho más, también ha dejado su marca en este campo la incorporación del trabajo doméstico que realizan los jóvenes. Antes los estudios sobre trabajo y familia enfocado a jóvenes era cargado mucho al trabajo extradoméstico y a las actividades escolares. Y realmente ha cambiado muchísimo el panorama cuando se incorpora lo que hacen mujeres y hombres jóvenes, pero en las tres actividades. Es trabajo doméstico, trabajo extradoméstico y también actividades escolares. Y por supuesto, si se incorpora la duración de estas actividades, se ha enriquecido mucho el campo de estudio. ¿Cuáles resultados de investigación me motivan a mí a la reflexión? Primero, la idea de que no hemos observado en el país un descenso apreciable de la actividad económica juvenil. A nivel del país, a pesar de los aumentos en la escolaridad, bueno, ya se pueden ustedes imaginar que los datos son muy difíciles de sistematizar y de hacer comparables a lo largo a lo largo de 1950 a 2009, ¿qué ha sucedido con la actividad económica juvenil? Entonces, en realidad, aunque hay muchas estimaciones, dependiendo si se ponen juntos censos, encuestas, etcétera, pero así un descenso apreciable de la actividad económica juvenil no ha ocurrido, salvo en algunos contextos urbanos metropolitanos, como sería el caso de la Ciudad de México. Y esto tiene que ver mucho, obviamente, con el ritmo de desarrollo económico nuestro, que siempre ha descansado mucho en este apoyo de los jóvenes a la economía familiar, como lo hemos visto en algunas ocasiones, o también a su propia independencia, ¿no? Lo que sí ha habido, bueno, ha ocurrido un cambio, eso sí, de que se aprecia más mujeres jóvenes en el mercado de trabajo de la misma manera que mujeres adultas, y las diferencias son de consideración según grupos sociales. No me puedo detener mucho porque creo que ya estoy muy cerca de la hora que me ha sido asignada,
Pero yo creo que no nos podemos ir de este campo de la juventud sin mencionar que también los avances o en estadísticos, por ejemplo, en análisis de sobrevivencia, en algunas tradiciones como la economía se llaman análisis de duración, bueno, han dejado también su impacto en la actividad, en cómo estudiamos los jóvenes. La realización de encuestas retrospectivas tiene mucho que ver y también la ampliación de la información que hemos recolectado en las encuestas de empleo. Pero vamos a la cuestión de la crisis económica actual. La primera es algo mucho más esperado y sería lo que veríamos, mayor cantidad y menor calidad del empleo juvenil. Pero me quiero detener 2 minutos en la otra hipótesis, que es más ayuda familiar y menos independencia personal. ¿Qué quiero yo decir con esto? En el pasado, estos nuevos análisis dinámicos sobre la juventud que nos han permitido tanto la información como el desarrollo de técnicas estadísticas más sofisticadas en este campo, nos habían cambiado un poco la visión que teníamos sobre los jóvenes en los estudios de trabajo y familia, como siempre haciendo hincapié de que el joven o la joven apoyaba siempre a la familia o su sobrevivencia personal en el contexto familiar. Estos estudios nos han demostrado también que una vez que el joven o la joven entraba a la actividad económica, tenía mucho más probabilidad de independizarse que otros jóvenes. Es decir, eran las dos cosas, apoyo familiar y también independencia personal vía el desempeño de un trabajo. Lo que podemos esperar es que esto realmente no siga sucediendo como ha sucedido en muchas partes del mundo, que es que en épocas de mayor crisis económica, pues la familia demande más y sea, por eso planteo yo, más ayuda familiar o más esperanzas de que los jóvenes puedan aportar a la familia y menos independencia personal. Veamos creo que ya es, ¿no?, más o menos la media hora. ¿Cómo veo yo entonces el conjunto? Creo que hemos avanzado mucho en el conocimiento alcanzado y como ustedes ven, estas entradas por grupos, también cuando yo estaba escribiendo esto para cerrar esta presentación ante ustedes, realmente llegué a la conclusión de que nosotros también tenemos que hacer una autocrítica en este campo y decir, bueno, ¿no será que al separar tanto la vida familiar en estos diferentes grupos de entrada, porque esa fue la crítica inicial que hicimos, que la familia no podía ser considerada como un todo, funcionando armónicamente, y los estudios de género se han hecho muchísimo hincapié en la relación de género y generacional al interior de las familias. Pero sí creo que sobre todo en la época que estamos enfrentando no nos haría nada mal volver a la perspectiva familiar. Claro, retomar la perspectiva familiar con todos estos elementos también de entrada de relaciones de género y generación. Por supuesto es muy difícil de hacer, metodológica y mente es muy difícil pues hacer todo, ¿no? Ver la perspectiva familiar y la perspectiva de los individuos adentro de la familia, pero creo que también estamos en un punto que podemos repensarnos a nosotros mismos y decir qué hemos avanzado en ciertas direcciones y qué podemos retomar en otras. Y por último, creo yo que, ¿qué podemos decir sobre el área de familia, trabajo y políticas públicas? A mí siempre me ha inquietado que toda la cuestión de las políticas públicas en torno a las cuestiones de género no necesariamente están articuladas con el trabajo, con la familia y el trabajo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Por ejemplo, tomen ustedes todo lo que se ha hecho alrededor de los programas asistenciales tipo Oportunidades, Progresa, etcétera. Entonces es pobreza y género.
Por otro lado está pues todo el inmenso y rico trabajo que se ha hecho y que se sigue haciendo en todas las áreas de salud reproductiva y políticas públicas, por mencionar los más conocidos, etcétera. Pero un esfuerzo de integrar familia, trabajo y políticas públicas realmente yo creo que está por hacerse. Hemos como que fraccionado también la realidad de esa manera. Claro, porque los imperativos son de muy diferente índole. Los imperativos en las políticas, por ejemplo, tipo oportunidades, pues son de más orientados a la cuestión de la pobreza, ¿no? Y los imperativos en salud reproductiva y sexual y reproductiva, pues son enormes. Pero esta cuestión, esta perspectiva de trabajo como parte fundamental de la identidad de hombres y mujeres, su familia, y la articulación de esto ante políticas públicas, creo yo que es un campo que tenemos mucho por delante que hacer. Muchas gracias.